Esta plática para mí es un placer poder presentarles al doctor César Ochoa. Él cada año nos acompaña realmente con nuevos conocimientos, nuevas preguntas, nuevas cuestiones sobre este tema tan importante. El doctor César Ochoa es profesor de investigación clínica, profesor asociado de medicina interna y endocrinología de la Western University of Health Science en Pomona, California, para quien les pido un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes. De antemano, gracias por estar hasta el fin del día de hoy. Es para mí un placer tener la oportunidad nuevamente, ya después de varios años, estar conviviendo aquí con el grupo del doctor Antonio González. Agradezco sinceramente la invitación y que a pesar de los años me continúe invitando. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. ¿Cuál es la situación sobre las nuevas opciones terapéuticas que existen referente a medicamentos para la obesidad? Pero también vamos a hablar de algunos aspectos o algunos otros dispositivos que están surgiendo recientemente, y vamos a hablar acerca de unos nuevos balones intragástricos que también están ya aprobados y probablemente ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con ellos. La obesidad, como ustedes saben, definitivamente ya es considerada una enfermedad como tal. Muchas de las razones por las que a la gente le explico por qué es importante, sobre todo en Estados Unidos, considerar la obesidad como una enfermedad, simple y sencillamente porque en el pasado no se podría cobrar por tratar a pacientes obesos, sino que simple y sencillamente al paciente se le veía, y con una de las comorbilidades era la forma como nosotros podríamos cobrar por ver a estos pacientes. El otro detalle es que ustedes pueden ver que son diferentes organizaciones a nivel mundial las que de una forma u otra ya han establecido y han dicho que prácticamente la obesidad es considerada una enfermedad como tal. La obesidad, como ustedes pueden observar, es un problema complejo donde podemos ver que los factores genéticos, factores fisiológicos y por supuesto del ambiente y psicológicos toman un papel muy importante de la misma. Esta situación de una enfermedad crónica multifactorial también es un factor de riesgo para enfermedades muy importantes, como la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular. Lo más interesante de eso es que ustedes deben de saber que es un factor completamente modificable para nosotros. El detalle es que si no hacemos nada al respecto, solamente estamos coadyuvando a la aparición de las enfermedades como las enfermedades cardiovasculares y por supuesto la diabetes mellitus. El otro detalle es que esta enfermedad se ha visto ya en poblaciones mucho más jóvenes, lo que de una forma u otra va a condicionar que estos adultos estos chiquillos van a ser adultos obesos con todas las diferentes complicaciones. El detalle es que independientemente de lo que sea, la gente está consciente, y uno de los aspectos más importantes en la vida es que debemos de pregonar con el ejemplo. Si nosotros realmente no nos ponemos la chamarra o la bata y le decimos al paciente cuál es la situación y el paciente ve que estamos bajo el mismo problema, ¿cómo realmente podemos decirle a la gente que cambie su forma de ser? Esto en el mundo y en México son problemas bastante importantes. Cuando ven ustedes que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y probablemente más de ellos, esto es alarmante para nosotros. Cuando de una forma u otra nosotros vemos que ese crecimiento en los recientes números que el ENSANU publicó, estas pirámides poblacionales siguen creciendo paralelamente. Y la situación es que no hemos hecho nada al respecto, independientemente de todo lo que el gobierno ha tratado de hacer al respecto. La obesidad, ustedes pueden ver que son múltiples los factores que están asociados o las enfermedades que de una u otra forma va a condicionar. Pero las que ustedes observan en esa diapositiva son las más comunes y las que realmente se les ha visto una relación muy importante. Ya está realmente confirmado que la presencia de obesidad es un factor de riesgo determinante en el cáncer de próstata y en el cáncer de mama. O sea que estas situaciones son alarmantes para nosotros si vemos que de una forma u otra la persona también va a tener estos antecedentes genéticos. El otro detalle, cuando referimos a los grados de obesidad, esto básicamente está relacionado con el índice de masa corporal. Pero debemos de entender de una forma u otra que en algunas ocasiones vamos a ver otras clasificaciones muy parecidas. La importancia de estar de una forma u otra familiarizado con estas clasificaciones es que muchas veces en las referencias bibliográficas no se refieren a obeso severo, sino se refieren a un obeso con grado 2. Realmente hay que entenderlo porque sabemos realmente a lo que la gente está refiriendo, sobre todo en las citas bibliográficas. Esa es la guía propuesta para seleccionar el tratamiento de la obesidad en los adultos, la que de una forma u otra basada en los diferentes parámetros se ha condicionado.
En esta yo me permití agregar el implante maestro, que es el BIBLAT, que es básicamente un sistema recargable que vamos a discutir más adelante a qué se refiere. Pero algo que sí quiero que ustedes estén conscientes de una forma u otra es que independientemente de lo que sea, siempre los pacientes deben de tener modificación de estilo de vida, porque si no hacemos algo al respecto, ninguna de las opciones terapéuticas van a funcionar. El otro detalle que también debemos de entender es que la situación de la indicación de cirugía bariátrica ha tenido muchos cambios. Recientemente existen grupos que ya están hablando incluso con un índice de masa corporal de 30 que el individuo puede ser candidato para cirugía bariátrica, sobre todo en los europeos. Y también estamos viendo que existen individuos adolescentes que ya tienen un índice de masa corporal de 35 a 40. ¿Realmente serán candidatos para cirugía bariátrica? O incluso podemos hablar de chiquillos de 10, 11 años que aún no son adolescentes. Todos esos factores son vitales porque actualmente existe una epidemia de cirugía bariátrica en poblaciones muy jóvenes. Bueno, ya viendo estas situaciones, esas son las alternativas que se manejan para tratamiento. Tenemos la nutrición, terapia física, terapia del comportamiento, farmacoterapia, dispositivos electrónicos y por supuesto la cirugía bariátrica. Pero ahora bien, lo que de una forma u otra nosotros no tendríamos el tiempo de discutir toda la información al respecto. Por lo que el día de hoy vamos a hablar básicamente de la farmacoterapia nueva y alguna futura que esté en investigación. Los dispositivos electrónicos como el BIBLAT, el implant maestro, los balones como el RedShadow que recientemente ha sido aprobado y algunos productos bajo investigación que ustedes sería bueno que tuvieran conocimiento de los mismos. ¿Cuál es la necesidad de tener medicamentos? ¿Por qué realmente? Ustedes pueden ver en esa diapositiva el listado de por qué de una forma u otra los medicamentos son importantes en el manejo de la obesidad. Independientemente de eso, de que trabajen en un aspecto fisiopatológico, que ayuden al paciente a mantener el peso, que ayuden a que el paciente pierda más peso o que el paciente pueda lograr una pérdida de peso adecuado, es muy importante para nosotros. La importancia de que un individuo baje de un 5 al 10% del peso es que realmente muchos de los problemas que nosotros identificamos en el mismo, como es la diabetes mellitus, los riesgos cardiovasculares, los lípidos, la alteración de los lípidos, la alteración de la presión arterial, por supuesto, el problema de la apnea del sueño. Cuando nosotros de una forma u otra bajamos al individuo de un 5 al 10%, tenemos una mejoría en todas esas comorbilidades. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿de dónde salió esa cifra mágica del 5 al 10%? Esto es basado en la pérdida total del individuo de cuando es enlistado en un estudio de investigación. Pero el número más significativo es el 5 para muchos individuos. Pero el 10 representa algo que de una forma u otra también condiciona problemas para la aprobación de medicamentos. ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes observan esa diapositiva, algo muy interesante al respecto. No existe un solo tratamiento no trabaja para todas las enfermedades crónicas. Probablemente ustedes escucharon hablar de Ribonovan, de Acomplia, era la píldora mágica que curaba todos los problemas. Desafortunadamente esa píldora ya no la tenemos a la mano, ¿ok? O sea que olvídense de esa idea. Existen múltiples drogas para la mayoría de las enfermedades crónicas, más de 100 medicamentos para la hipertensión, más de 40 para la diabetes. ¿Cuántos realmente de esos 100 ustedes recuerdan o manejan? Muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Manejamos lo que creemos, lo que ha trabajado mucho más efectivo. Solo existen 6 medicamentos para el manejo de la obesidad en los Estados Unidos. En México también hay limitaciones y muchos de los medicamentos que existen realmente no han cumplido satisfactoriamente. Ahora, un solo medicamento para manejo de obesidad en Europa. ¿Cómo es posible que los europeos, que supuestamente son más avanzados que los americanos y los latinos, tengan un solo medicamento? Bueno, probablemente no es que sean más avanzados, es que simple y sencillamente son más conscientes. Porque la FDA de los Estados Unidos requiere que el individuo solamente pierda con el medicamento el 5%, pero la EMA de Europa requiere que el individuo mantenga una pérdida del 10%. Y actualmente, ¿qué es lo que sucede? No existe en estos momentos ningún medicamento que de una forma u otra, produzca una pérdida permanente del 10%. La mayoría de los medicamentos solo producen una pérdida del 5%. Por eso el único medicamento aprobado en Europa es el Orlistat. Bueno, a raíz de toda la controversia que existe con el manejo de estos pacientes obesos, ¿quién los debe de manejar? ¿El internista? ¿El endocrinólogo? ¿Qué es lo que sucedió? La Asociación Clínica de Endocrinólogos en Estados Unidos creó unas guías donde básicamente establecen el manejo farmacológico de la obesidad. Básicamente lo que hacen es reestructurar los medicamentos que existen y cómo se deben utilizar, agregando algunos otros factores importantes. El otro detalle es que si nosotros queremos entender cómo estos medicamentos trabajan,
Simple y sencillamente hay que entender qué es lo que sucede a nivel central y la conexión que de estos sistemas sucede con qué. Como pueden ver ustedes, con otros órganos del organismo. El detalle es que son múltiples los aspectos que van a estar relacionados en esta situación. Los medicamentos actuales que han sido aprobados trabajan a nivel central y ese es un problema importante porque ustedes van a ver cuando hablemos de efectos secundarios qué es realmente lo que están causando. Independientemente de eso, ustedes pueden ver también que hay vías vitales que de una forma u otra también se han tratado de evitar. ¿Para qué? Para que esta cascada de relaciones realmente sea controlada. Cuando ven los medicamentos o tratamos de explicar a qué niveles trabajan, esa diapositiva ustedes la han visto probablemente múltiples de veces. Simple y sencillamente es complicado explicarla. Pero lo que sí es interesante para ustedes es que sepan que los diferentes medicamentos que están aprobados, de una forma u otra sepan la relación, porque básicamente están trabajando a nivel de ¿qué? De situaciones de neurotransmisores en el organismo. El detalle es que cuando ven los agentes de anti-obesidad y los mecanismos de acción, ya no solamente estamos viendo la situación de ¿qué? La situación de una forma u otra de un solo sistema, sino que básicamente estamos tratando de atacar las diferentes vías que se alteran a estos niveles y los diferentes medicamentos que de una forma u otra van a estar relacionados con esas vías de seguimiento. Ahora bien, ¿por qué razón entonces no hay tantos medicamentos para tratar la diabetes? Esas son las características específicas del tratamiento de que un medicamento para obesidad debe tener. Reducción, como pueden ver ustedes, que demuestren peso, una reducción demostrada en peso y enfermedades asociadas. Efectos secundarios que de una forma u otra deben de ser mínimos. Sin reacciones, como pueden ver ustedes, adversas mayores. Una eficacia a largo plazo, sin propiedades adictivas. Mecanismo de acción conocido y un costo razonable. Ese es el medicamento perfecto para obesidad. Definitivamente, actualmente, ningún medicamento aprobado para manejo de obesidad en ninguna parte del mundo cumple con todas estas características, lo que de una forma u otra no hemos realmente logrado ese objetivo que nosotros queremos. Pero a raíz de eso, ¿qué es lo que sucede? Ustedes pueden ver que aquí está pasando una situación muy similar que lo que sucedió con la diabetes. Cuando un medicamento no funcionaba y teníamos que asociar medicamentos, ¿qué sucedió? Terapia combinada para controlar diabetes. Y la misma situación ustedes pueden ver que está sucediendo con la obesidad. Ahora que la combinación de drogas para manejar obesidad simple y sencillamente está incrementándose a raíz de que estamos tratando de atacar diferentes vías en el paciente. Esta es la clasificación de medicamentos antiobesidad que se ha manejado universalmente. Ahí pueden ver ustedes muchos de los medicamentos familiarizados y algunos de ellos que realmente ya están fuera del mercado. La única razón de mantenerlos ahí en esa lista es para que ustedes realmente recuerden cómo esta situación ha sucedido tradicionalmente. Ahora bien, existen centrales periféricos, pero independientemente existían los mixtos como el Inovan. Actualmente no tenemos ningún medicamento que de una forma u otra. Por eso si recuerdan la diapositiva previa donde ahora se está tratando de tener medicamentos que actúen en las vías del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eso es lo que habitualmente muchos de ustedes recuerdan. Los medicamentos que se conocen como los medicamentos tradicionales, la fentermina, la sibutramina que está fuera del mercado y el Orlistat, ¿ok? Por supuesto. Acuérdense que la sibutramina es un medicamento que ya está fuera completamente del mercado, solamente para fines didácticos es que le estoy mencionando en esta plática, pero es un medicamento que ya no existe. Existe, pero ya no se utiliza. Los medicamentos nuevos que en un momento dado han sido aprobados recientemente, algunos desafortunadamente, solamente uno de ellos parece que se maneja en México, son medicamentos como ustedes pueden observar que la mayoría de ellos son combinaciones, ¿ok? En un momento los vamos a definir con más detalle, ¿ok? El último de ellos que ha sido aprobado, como pueden observar, un medicamento que inicialmente era manejado para diabetes tipo 2, también le encontraron efectos de pérdidas de peso de 3 al 5% y dijeron que se aprobó para ser también utilizado como un medicamento para para manejar la obesidad. ¿Okay? Esto es es lo que habitualmente en México se utiliza. Los medicamentos que están disponibles, como pueden observar ustedes, de toda la lista que ustedes observan ahí, probablemente solamente uno de ellos actualmente, uno de ellos está asociado con otro medicamento y es de los nuevos medicamentos que se manejan. El resto de los que ustedes observan ahí son medicamentos que ya han sido utilizados por un largo periodo de plazo. Desafortunadamente muchos de ellos realmente no son utilizados muy comúnmente.